Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y habrá una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿entonces os hace vacilar? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Venimos del discurso de las palabras de Jesús y los días anteriores en las que les decía que Él era el pan de la vida, que Él es el pan de la vida, y que si no se come su carne y su sangre, no se tiene vida eterna. Al decir esto Jesús, dice la Escritura que muchos discípulos, y subrayo la palabra discípulos, de Jesús, al oírlo dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? O sea, había discípulos de Jesús que al escucharlo hablar estas palabras comenzaron a criticar a Jesús. A criticar, lo dice la misma Escritura. Sus discípulos lo criticaban. Y lo criticaban no por detrás, sino abiertamente. Porque hay dos tipos de crítica. Está la crítica que se dice a la persona y está la crítica que se dice por detrás, que eso en muchos casos suele acabar en difamación, vamos. De hecho, la mayor parte de las veces suele ser difamación. No sé, me acaba de salir. No le creían, no le entendieron, no le creían esas palabras. ¿Cómo va a darnos Jesús a comer su carne y su sangre? Jesús les dice una frase que es la clave, ¿no? Dice: el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada.
Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Espíritu y vida. Nos vamos a la Santa Misa, a la Eucaristía, y vemos que en el altar no hay ningún cuerpo humano. Como decían los primeros cristianos, en los tiempos de los primeros cristianos, que los cristianos eran caníbales. No, en el altar no hay ningún cuerpo humano. Nosotros no comemos carne física. Pero estos discípulos suyos no entendieron, en ese momento no entendieron que no estaba hablando de comerse un cuerpo humano. No estaba hablando de eso. Y eso los hizo vacilar a estos discípulos. El no comprender que lo que estaba diciendo Jesús eran palabras espirituales. Volvemos a la misa. Cuando el sacerdote hace la consagración del pan y del vino, en ese momento lo que está actuando ahí es el Espíritu Santo. De hecho, el sacerdote dice, cuando pone las manos sobre el pan y el vino, dice: envía tu Espíritu para convertir, ¿no?, el pan y el vino en la carne y la sangre de Jesucristo. Jesús dice: el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo, algunos de vosotros no creen. Esto es más grave todavía. Esta segunda cosa que dice Jesús es más grave. Porque cuando lo dice la primera vez, se equivocan, ¿no?, los discípulos esto y no lo entienden. Pero luego Jesús les está explicando de segundas, oye, que esto es espiritual. No os lo toméis de forma literal. Es espiritual. Bueno, pues aún explicándolo la segunda vez con esas palabras, ellos tampoco creen. Ahí ya viene un poco lo más grave, quizás. Ahí ya es la falta de la fe. El no creer en Jesús, no creer en sus palabras. Jesús está diciendo que esto es así y ellos lo dudan. Esos discípulos lo dudan. ¿Cómo? Que, vamos a ver, el sacerdote dice esas palabras y en ese momento eso que parece pan y eso que parece vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Dime, Ana. Entonces no existió el sacerdote. Claro, En la misa. claro, yo estoy trasladando este evangelio a lo que hoy hacemos, bueno, a lo que hoy hacemos y lo que se hacía desde el tiempo de los mismos apóstoles, ¿eh? Porque los apóstoles ya en el siglo I, ya, o sea, en las primeras comunidades ya celebraban la misa. Estamos hablando de Cristo vivo. Estamos hablando de Cristo vivo, efectivamente. Efectivamente. Todavía ahí, en ese momento, pues costaba trabajo, ¿no?, de entender. Todavía no se había formado la Iglesia. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen. Y dice después que desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él.
Ya no sabemos, esto lo cuenta Juan en su Evangelio, que esto pasó así, en aquel momento. Ya no sabemos más nada de esas personas. No sabemos si en algún momento posterior de su vida llegaron a creer en que estas palabras que estaba diciendo Jesús eran espíritu y vida, de verdad. Y que lo que decía Jesús siempre era verdad y que Jesús no mentía. Porque aquí hay una cosa, tú puedes, a Jesús se le puede entender mejor, o se le puede entender peor, o incluso puede uno llegar a no entenderlo. Eso es una cosa. Pero luego hay otra cosa que es la fe. El decir, yo Señor me fío de lo que tú dices porque yo sé que tú eres el Señor. Yo puede que no lo entienda del todo o nada, pero yo Señor creo en ti y por lo tanto si creo en ti me tengo que fiar de lo que tú dices. Eso es así. ¿Estamos? Pero estas personas no se fiaron de él. O sea, lo criticaban, vacilaron, hasta ese momento parece que lo seguían y lo escuchaban y lo seguían, pero a partir de ese momento dejaron de seguirlo y se fueron. Dijeron, no, esto como cuando fue el apóstol Pablo a Atenas y empezó a hablarle a estos sabios, empezó a hablarles de Cristo. Cuando llegó al punto de la resurrección, estos griegos se rieron de él y dijeron, ya te escucharemos otro día. Es un caso parecido. A Jesús lo escucharon estas personas hasta este punto. ¿Y cuál es este punto? Pues este punto no es ni más ni menos que el gran misterio que hoy en día muchos rechazan, que es el gran misterio que es la Eucaristía. Trasladamos este momento al día de hoy, al tiempo actual, y hoy sigue diciendo Jesús lo mismo, porque Jesús no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hoy vuelve a ocurrir lo mismo. Alguien explica, yo mismo estoy ahora mismo explicando. Yo no sé a los que oigan esto quiénes son y lo que piensan, a no ser que me lo digan abiertamente, como hicieron estos discípulos. Yo sí sé que me he encontrado a lo largo de mi vida con muchas personas que se han burlado de la Eucaristía. Yo mismo hubo un tiempo en el que no entendía este misterio. Incluso llegué a rechazarlo, a decir esto es imposible. ¿Cómo nos va a dar Jesús a comer de su carne y de su sangre? Yo no entendía que esto era una cosa espiritual. Es tan simple como eso, tan simple y tan complejo, que es una cosa espiritual, pero real. Ojo, real. Porque hay muchas personas, muchos cristianos, y pongo comillas, que hoy en muchos sitios del mundo rechazan y dicen no, la Eucaristía no es Eucaristía, es un recordatorio de la cena que hizo Jesús con sus discípulos, pero aquí no hay conversión del pan y del vino porque eso no tiene sentido. Eso dicen. Igual que estos discípulos que se marcharon. No lo creyeron, no lo entendieron. Hoy hay muchos que piensan eso. Muchos. Yo los he visto, yo mismo he sido uno de ellos. Y yo los he visto y me los he encontrado y me han hablado. Y han negado la Eucaristía. La pregunta hoy también sería, ¿hay muchos católicos o hay algunos católicos que no tienen conciencia de que cuando el sacerdote consagra
verdaderamente estamos delante de la presencia real de Jesucristo? Pregunto. Es que Jesucristo está ahí. El sacerdote dice las palabras, porque el sacerdote, no olvidemos que ha sido consagrado por el sacramento del orden. Y recuerdo otra vez las palabras de Jesús. Todo esto es espíritu y vida. Mis palabras son espíritu y vida. Lo físico aquí no cuenta. Dice Jesús, la carne no sirve de nada. Lo físico, cuando estamos en la misa y vemos la consagración, lo físico ahí no sirve de nada, no importa. No estamos viendo el espíritu no se ve. El espíritu no se ve, pero el espíritu existe, el espíritu está, el espíritu viene y el espíritu transforma. ¿Lo puedes entender o no? Pero ¿quién te dijo a ti que lo teníamos que entender todo para creer? La fe es creer, no entender. Se puede entender, pero no es obligatorio. Hay que fiarse de lo que dice Jesús. Entiende que va mejor. Si lo entiendes, te va mejor. Efectivamente. Y esto nos lleva, gracias Ana María, esto nos lleva a lo que dijimos hace unos días, cuando Jesús en este mismo capítulo dijo que, incluso aquí lo dice también, dice, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Esto lo dice hoy Jesús otra vez, cuando ve que estos discípulos se marchan. Jesús recuerda, es que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. ¿Qué significa? Lo vimos hace unos días, cuando Jesús dijo, todo el que aprende del Padre viene a mí. El Padre, Dios, nos da la chispa primera, que es la fe. Y luego, nosotros no tenemos que ser unos negligentes y unos vagos y unos que estamos ahí que no, como que ya está todo hecho. No está todo hecho. Hay que aprender, hay que buscar, hay que llamar a las puertas. Como decía Jesús, todo el que busca encuentra, todo el que llama se le abre. Efectivamente, yo puedo contar mi experiencia. Cuando yo no creía realmente en que la Eucaristía era lo que es, ¿qué hice? Había una chispa en mí que me impulsaba a buscar, a constatar, a entender. Y la palabra de Dios es clara. Si alguien le pide a Dios un pescado, por ejemplo, ¿le va a dar una piedra? Entonces, por esa regla, yo entendí que si yo buscaba y le pedía a Dios que me hiciera entender, al final, como yo creía en Dios y creo en Dios, Dios me iba a contestar. Y lo hizo. Un buen día, después de mucha búsqueda, de mucho al principio negar, de mucha dificultad, esa búsqueda en la palabra de Dios, leyendo la Biblia, buscando información. Oye, ¿qué hacían los primeros cristianos? ¿Qué hacían los que vinieron después de los primeros cristianos? Todo eso junto, al final hizo que yo llegara a entender.
Y esto no significa que uno entienda al 100%, porque los misterios son misterios. Pero, gracias a Dios, hoy, pues cuando voy a misa, tengo conciencia de que lo que está delante mía es Cristo. Pero aquí en el Evangelio dice que muchos discípulos suyos se echaron atrás. Sí, sí, como yo, que me eché atrás también. Y no volvieron a ir con él. Bueno, no volvieron a ir con él, pero no sabemos después si cambiaron. Y la pregunta que les hace Jesús a los 12 es, ¿también vosotros queréis marcharos? A los 12, ¿eh? Y Pedro, como muchas veces ocurre, Pedro toma la palabra en nombre de los 12 y dice, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Y la pregunta de hoy es, ¿nosotros también creemos y sabemos que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios? Pues si creemos y sabemos esto, vayamos a la Eucaristía, vayamos a la misa. Cuando llegue el momento de la consagración, si no estamos impedidos y no somos ancianos, caigamos de rodillas delante de la majestad que tenemos delante y delante del milagro, caigamos de rodillas, no nos quedemos en pie. Seamos conscientes de lo que tenemos delante. Seamos conscientes. Es Cristo mismo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Todo delante nuestra en la Santa Misa. Ahí podemos acudir a Él directamente, en la comunión. Cuando nos vamos acercando en la fila, yo algunas veces como que visualizo que una figura humana está allí delante, que es Jesús, y voy hacia Él. Cuando estoy necesitado de algo, tengo alguna necesidad, voy hacia Él, caminando por la fila, y me voy acercando poco a poco, y digo, ya falta menos. Y cuando estoy delante, no hay nada más bonito que ser consciente de que está presente, está ahí con nosotros. Y luego se hace comunión en nuestro interior. En esa forma que para nosotros es pan, se hace comunión con nosotros. Dice el Papa Francisco, Jesús nos pide que respondamos a su propuesta de vida, que decidamos cuál es el camino que queremos recorrer para llegar a la verdadera alegría. Se trata de un gran desafío para la fe. Jesús no tuvo miedo de preguntar a sus discípulos si querían seguirle de verdad o si preferían irse por otros caminos. Y Simón, llamado Pedro, tuvo el valor de contestar, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Si sabéis decir sí a Jesús, entonces vuestra vida se llenará de significado y será fecunda. Oración. Jesucristo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi alimento espiritual de cada día es tu palabra, que es espíritu y es vida. Y aunque mi fe sigue siendo débil, pídele al Padre que me conceda permanecer siempre contigo. Yo, con la prontitud y debilidad de Pedro, te digo hoy, admirado de tu misericordia,
fuera de ti, santo consagrado por Dios, ¿a quién voy a acudir? ¿A quién voy a acudir? Es verdad, la palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es espíritu y vida. Por eso tenemos en la Santa Misa tenemos la mesa de la palabra primero y después la mesa de la Eucaristía. Amén.